Buenas tardes, bienvenidos a esta segunda jornada. El día de hoy nos acompaña el doctor Lucio Sánchez Povis, quien es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y además de ser abogado asociado en el estudio Santibáñez. Él tratará el tema de la ordenación del procedimiento administrativo, plazos y términos. Le pido lo recibamos con un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches, o buenas tardes, disculpen. Antes que nada, quiero agradecer la gentil invitación del Grupo Astrea y sobre todo felicitarlos también por lo que considero ha sido una excelente organización. En el marco de este ambiente, en realidad, da muchas ganas o mucho ánimo, mucha motivación para compartir con ustedes el tema por el cual me han invitado esta tarde. De hecho, el tema de procedimiento administrativo es un tema bastante complejo y extenso que no podría resumirse tal vez en las fechas de este curso, y mucho menos el tema que se me ha encargado podría resumirse en los 30 minutos que se me han asignado. Por este motivo he tratado de resumir bien las cuestiones principales en las láminas que aprecian y sobre todo compartir con ustedes la principal problemática tal vez que podamos encontrar a partir de ella. De hecho, el procedimiento administrativo, y recuerdo también cuando lo estudiaba en clase y los materiales que investigué en su momento con ocasión de mi tesis de grado, es en realidad una garantía más del administrado, ¿verdad? El procedimiento administrativo, o siempre cuando se alude al administrado y la posición jurídica del administrado frente a la administración pública, siempre se hace mención de cuáles son las garantías que tiene el administrado frente a ella. De hecho, hay una suerte de mecanismo o sistema defensivo cuando hablamos del derecho administrativo, ¿no? El defensivo, ¿por qué? Porque en realidad nos ponemos en la posición del administrado para saber qué herramientas ofrecerles de defensa frente a quien nosotros consideramos es el que ejerce el poder absoluto, en este caso la administración pública, poder absoluto obviamente en sentido figurado. Entonces, el derecho administrativo le ofrece instrumentos o garantías de protección al particular. Garantías muchas de carácter adjetivo, por ejemplo, el hecho de que exista un régimen de expropiaciones es uno de ellos, efectivamente. El régimen de responsabilidad patrimonial de la administración pública, por ejemplo, el contenido en el artículo 238 de la 26444 es otra garantía sustantiva del particular. Pero también tenemos garantías adjetivas, procesales o procedimentales. Contamos con un contencioso administrativo y este derecho del particular de poder llevar al Poder Judicial la discusión frente a los actos administrativos que se han emitido y que le resultan gravosos. Y tenemos, por otro lado, de carácter adjetivo también, el procedimiento administrativo. En realidad, el procedimiento administrativo no es ese simple caos en el que ustedes simplemente lo grafican como entregar un papel en la ventanilla, esperar que transcurra el plazo, hacer llamadas, presionar al funcionario, discutir con el funcionario o simplemente que te dejen colgado con el teléfono. En realidad, el procedimiento es una gráfica aún mayor y más importante, y además, desde la perspectiva del derecho que aborda este curso, es una garantía del administrado. ¿Por qué? Porque es el camino, el íter fáctico por el cual el administrado va a poder concretar el derecho que tiene frente a la administración o el derecho que finalmente le reconoce el ordenamiento. La solicitud y la concretización de ese derecho a través de un íter procedimental seguido de un conjunto de actos y actuaciones finalmente que llevarán a la emisión final del acto administrativo, que es finalmente el objeto del procedimiento administrativo, ¿verdad? De hecho, ustedes lo han estado viendo en las clases anteriores, en las sesiones anteriores a este curso, y lo que a mí se me ha encargado para la fecha de hoy es hablar un poco de la ordenación del procedimiento y también hablar un poco de los plazos y términos, que en realidad lo he dejado al final, dado que es un tema, por no decir menos trillado, en realidad ustedes lo podrían tal vez revisar a profundidad en la norma, no hay mucho que profundizar al respecto, pero igual lo he pasado al final de las laminillas. Entonces, ¿cuál es el fundamento en realidad que exista toda esta dinámica de la ordenación del procedimiento, o a qué se hace referencia cuando uno alude a la ordenación del procedimiento? Para distinguir entre el procedimiento administrativo y el proceso civil, básicamente, se trató de hacer unas características puntuales en las cuales se pudiera delimitar tajantemente cuáles son las diferencias entre un procedimiento administrativo y un proceso judicial. La ordenación en sí no viene a ser todo el conjunto de actividades o funciones
que llevan finalmente a la conclusión o la emisión de un acto administrativo bajo un procedimiento administrativo que tiene que llevarse ordenadamente, secuencialmente y en donde participan o confluyen una serie de principios a favor del administrado. Entonces, en la ordenación del procedimiento, básicamente, lo que vamos a buscar es qué principios están en juego, cuáles son los derechos que tratamos de tutelar en él, y finalmente a dónde nos lleva este procedimiento o cuál es la importancia de distinguirlo tan tajantemente del proceso civil. Algunos defectos que hemos podido encontrar a grandes rasgos antes de pasar al detalle de cada uno de los artículos es que de por sí, pese a que los principios que reza el procedimiento administrativo o la ley del procedimiento administrativo de nuestro país, la 27444, vivimos o sufrimos día a día con un procedimiento administrativo que en realidad dista mucho de ser ese procedimiento informal o en favor del administrado, ¿verdad? Y nos encontramos primero con una regla general, que es la contenida en el procedimiento, en la ley del procedimiento administrativo general, de que alude que finalmente el procedimiento está sujeto a una serie de plazos comunes o una serie de principios de informalismo o una serie de procesos o principios ordenamentales. Sin embargo, en la práctica, esta regla general que está en la 2744 es tal vez con la que menos se topan en la práctica. ¿Por qué? Porque paradójicamente, y dependiendo del sector en el cual ustedes trabajen o se especialicen, habrá finalmente un procedimiento especial o confluirán un sinnúmero de procedimientos sectorizados o sectoriales en los cuales esta regla del procedimiento administrativo general quedará para su curso de Derecho Administrativo 1 tal vez en la universidad, o finalmente cuando hay algún vacío o quieran apelar a ella de manera supletoria recién acudirán al 27444. La verdad es que en el día a día ustedes se van a topar con procedimientos que tienen sus reglas especiales, algunas son más formales, distan mucho de este informalismo que reza la 27444, como por ejemplo realizar procedimientos ante el registros públicos o procedimientos tributarios ante la SUNAT, o en mi caso, que es el día a día que veo, procedimientos ante el Ministerio de Energía y Minas, básicamente en el sector eléctrico. Entonces, incluso para los temas ambientales o los procedimientos sancionadores, dependiendo de la entidad con la que estén finalmente lidiando, se encontrarán con un sinnúmero de especialidades. Esta regla general, entonces, sí, es muy importante. En la práctica, con lo que más se van a topar es en realidad con las reglas especiales en cada una de las normas sectoriales o los procedimientos especiales que existan. Bien, en realidad no hay esa flexibilidad que yo les mencionaba, que es lo que vamos a pasar a ver a continuación, ¿no? ¿Cuáles son entonces las actuaciones en la ordenación del procedimiento administrativo? El artículo 144 alude a la unidad de vista. ¿Qué hacemos referencia o qué entendemos al final por esta unidad de vista? Y nuevamente, partiendo de esta distinción que buscan hacer con el proceso civil o el proceso judicial, con la unidad de vista finalmente lo que resalta este principio es evitar plazos preclusorios o etapas marcadas o diametralmente opuestas a otras dentro de un mismo procedimiento. En realidad, el procedimiento administrativo debe verse en su todo como una sola unidad, no marcado por etapas en las cuales finalmente el administrado se puede exponer al término de plazos preclusorios y ver mermado o limitado el ejercicio de sus derechos. No es como en el proceso judicial, finalmente, que tú tienes plazos, necesariamente los que tienes que presentar tus argumentos, tus pruebas, finalmente en qué momento hacer tus alegatos o presentar pruebas adicionales finalmente. En el procedimiento administrativo, y esto va de la mano con el hecho de ofrecer una garantía al particular, es finalmente más informal y busca ser una unidad en su todo. No hay plazos preclusorios, no hay etapas especiales al interior de la misma y finalmente lo que se busca es que la administración advierta cuál es tu pedido o solicitud y finalmente te ofrezca los pasos a seguir para que finalmente se desarrolle o desenvuelva el procedimiento y culmine en la dación del acto administrativo correspondiente. Hay algunas excepciones marcadas, ¿no? Y ni tan excepciones, en realidad hay algunas cuestiones especiales que se suscitan, por ejemplo, con ocasión de procedimientos trilaterales o en el caso de procedimientos sancionadores, ¿no? De hecho, es normal recibir notificaciones a cargo de la administración, luego una supervisión o fiscalización, mediante la cual, por un oficio, te inician un procedimiento administrativo sancionador y te conceden un número de días para que puedas presentar tus descargos, ¿no? Obviamente incluso estos plazos que te dan, que te ofrecen en sede sancionadora, pueden ser ampliados
¿ok? El hecho de los descargos al inicio del procedimiento sancionador, vamos a verlo más adelante. Entonces, pero se flexibiliza o se vuelve un poco más rígido, ¿no? De hecho, en un procedimiento sancionador no te van a buscar, no van a esperar también que al último día finalmente presentes más declaraciones o pruebas, sino que procuran también que suceda responsable como administrado y finalmente desvirtúes aquello que te imputan que ha ido en contra del ordenamiento o del interés público. En la siguiente actuación, parte de esta ordenación del procedimiento, tenemos finalmente el impulso de oficio. Es una cuestión muy importante o de especial trascendencia el impulso de oficio y va de la mano con el hecho de que parte de un concepto bastante arraigado en el derecho administrativo que muy pocas veces mencionamos, y es que en realidad la administración pública es ella la que está al servicio del particular. Ella no nos está haciendo ningún favor en realidad, es la administración la que está a nuestro servicio, y esto explica también las facilidades o la ayuda que finalmente la ley 27444 prescribe a la autoridad administrativa para que esté o le pueda dar una mano o una tutela finalmente al particular. En el impulso de oficio vemos también arraigado este principio de la administración al servicio del particular. A diferencia del proceso civil, en el que finalmente son los particulares o las partes los que presentan constantemente sus escritos o sus argumentos, impulsan o tratan de darle actividad a su proceso, en este procedimiento administrativo no opera del mismo modo. En realidad los particulares sí tienen un interés en impulsar y en empujar el procedimiento, pero la administración, en ausencia de este impulso o este interés por parte de las partes, puede desencadenar ella misma, oficio, puede realizar las actuaciones necesarias que lleven finalmente al esclarecimiento o al otorgamiento del derecho que está solicitando. En algunos casos este principio se ve un poco interpretado de una manera limitada, ¿no? Por ejemplo, cuando nos encontramos en procedimientos trilaterales o procedimientos sancionadores en los cuales participa más de una parte, como es el caso de los procedimientos anti-indecopi, es obvio que en realidad la administración no va a tratar de averiguar de oficio o va a aportar las pruebas en contra de una u otra parte, porque en realidad solo le corresponde al interés de cada una de ellas, por algo han acudido a su sede, en este caso en el ejemplo de Indecopi que estoy poniendo. Pero en algunas otras ocasiones, la grave afectación al interés público puede llevar incluso a que la administración pueda actuar de oficio todas las pruebas necesarias para advertir cuál fue la verdad material, cuál fue la verdadera fáctica, lo que en realidad sucedió en los hechos, para finalmente esclarecer y justificar, de ser el caso, el otorgamiento, la negativa de otorgar el derecho o finalmente la sanción. Entonces, vemos finalmente que sí, existe un impulso de oficio, pero dependiendo de ante qué procedimiento nos encontremos, veremos cómo interpretar más restringida o más ampliamente este mismo principio. Seguidamente, el artículo 146 de la 27444 alude a las medidas cautelares. Una cuestión que quiero hacer mención en este extremo es la ley 27444, cuando se refiere a medidas cautelares, hace alusión a la imposición de estas mismas dentro del procedimiento administrativo. Esa es la regla general bajo la 27444. Sin embargo, ya sea por la posición que mantiene la doctrina en nuestro país y también a nivel comparado, o también por los procedimientos especiales dependiendo del sector en el cual nos encontremos, este principio o esta regla general de que la medida cautelar se impone únicamente dentro del procedimiento no es tal. En realidad hay supuestos, y amerita también en función a qué caso estamos viendo, en los cuales se justifica el hecho de aprobar medidas cautelares de oficio o a pedido de parte por parte de la administración fuera de un procedimiento administrativo en curso. Incluso en ausencia de parte o sin conocimiento o finalmente sin darle la posibilidad de evaluar los descargos a la imposición de esta posible medida cautelar, la doctrina y la legislación comparada y alguna normativa sectorial aprueba o permite que se puedan aprobar medidas cautelares fuera del procedimiento administrativo. Un ejemplo claro es la materia ambiental. Nadie va a esperar finalmente, y podemos aludir tal vez el caso del oleoducto con esta falta de mantenimiento que ha existido en el caso de Petroperú, o en general, un ejemplo en abstracto de un derrame minero finalmente de líquidos de hidrocarburos en un río de la Amazonía del país. Evidentemente en estos casos la autoridad administrativa o ambiental no va a esperar notificarte a ti, empresa que presuntamente has contaminado, a que efectúe estos descargos y luego obligarte a imponerte una medida cautelar de que clausures o finalmente
o desmantenimiento oportuno al ducto que se ha roto o se ha visto afectado por falta de mantenimiento, no va a esperar a darte la oportunidad de que hagas tus descargos mientras se sigue derramando el petróleo y sigues contaminando el río, ¿no? Entonces, no va a esperar que concluya el procedimiento sancionador para que recién tú puedas asumir la medida de tomar las precauciones necesarias para que este daño no se siga produciendo. Entonces, se justifica, de hecho, evidentemente, que en algunos casos, y dependiendo del sector y la materia, por eso les digo, no va a ser lo mismo, por ejemplo, el hecho de pedir una licencia municipal al hecho de encontrarse ante una posible infracción ambiental. Entonces, las medidas cautelares, por más de que la regla general, en el 27444, son muy maleables y moldadas finalmente a la normativa sectorial. Yo les he dado el ejemplo, el caso ambiental. Fuera de un procedimiento administrativo sancionador, la autoridad administrativa ambiental, en este caso, puede imponer y aprobar medidas cautelares fuera del procedimiento administrativo, en este caso un procedimiento administrativo sancionador. Bien. Finalmente, hay algunas menciones también adicionales que realiza todo este título referido a la ordenación del procedimiento, y hay algunas cuestiones distintas a la pretensión principal que se pueden ventilar en el marco de un procedimiento administrativo. La regla general es que estas cuestiones adicionales a la pretensión principal no entorpezcan finalmente el cauce común del procedimiento y éste pueda llegar a su conclusión oportuna. El clásico ejemplo de esto es cuando durante un procedimiento administrativo nos encontramos con la presentación de una queja contra el funcionario. No vamos a esperar a que la queja, y por ejemplo este caso de la queja podría ser una cuestión distinta a la principal, no vamos a esperar a que la queja sea resuelta por el funcionario superior jerárquico, para que recién nuestro pedido sea atendido, ¿no? El pedido o el procedimiento en curso podrá ser evaluado, atendido incluso antes de que se resuelva la queja interpuesta contra el funcionario que aparentemente infringió o no observó la normativa de procedimientos administrativos. Incluso el pedido de nulidad de algunas actuaciones en el marco de un procedimiento que no involucran a la pretensión principal del mismo pueden ser evaluadas en paralelo para que no se vea afectado el plazo que se ha otorgado para aprobar o dictar el acto administrativo final. Durante la ordenación del procedimiento administrativo, y ahora paso al siguiente artículo, el 148, se alude también o se exige tener celeridad en el trámite. Y esto va de la mano también con los plazos que vamos a ver posteriormente. Celeridad en la actuación y en la evaluación de los pedidos realizados por los administrados. En estos casos, en realidad, hay cuestiones o unas reglas muy puntuales que da la 27444. Por ejemplo, el hecho de, y uno que es funcionario y yo también he trabajado en la administración pública, lo primero que nos decían nuestros jefes o finalmente el director de la dirección en la que hubieras trabajado, finalmente el jefe del área, hay una regla básica y que también se acoge literalmente en la 27444, es que los pedidos y finalmente los escritos presentados por los administrados se atienden en principio en el orden que fueron presentados. Cada uno en su cargo tiene una fecha de ingreso, una hora de ingreso, y algunos, dependiendo del presupuesto que maneje la entidad, tiene un ticket impreso electrónico con el número de usuario o el número que identifica cuál es el número de tu pedido, ¿verdad? Tu número de tu solicitud que ha iniciado el procedimiento. En principio, y esto lo dice la 27444, por más básico o evidente que sea, la atención de los escritos finalmente deberá realizarse en el orden en el cual han sido presentados, salvo que la relevancia o la complejidad del caso amerite que tú des prioridad o demores a algunos durante el desarrollo del procedimiento administrativo, o nuevamente evidente, ¿verdad? Otras reglas básicas, por ejemplo, de la celeridad en sede administrativa o con ocasión de un procedimiento administrativo, es el hecho de qué sucede cuando el funcionario se ausenta, o qué pasa cuando el funcionario tiene que representar al país en algún foro internacional, o qué sucede cuando el funcionario tiene que ausentarse por enfermedad. Evidentemente, en estos casos, siempre, y la regla que exige la 27444 es encargar a una autoridad suplente su posición. Y esto nuevamente es evidente, y veamos, y podemos acá ver también advertir cómo la 27444 en realidad, y esto no lo digo solo yo, varios profesores del área en realidad,
La 27444 no es una norma ordinaria, común, con la que ustedes se han topado en otros sectores. En realidad, la 27444 parece una suerte de manual de procedimiento hecho norma, en las cuales detallan incluso, brindan detalles que escapan a lo que es la costumbre usual del legislador y se van incluso a poner ejemplos, ¿no? El artículo 148 es un ejemplo de ello. No solo dice el procedimiento administrativo debe regirse por reglas de celeridad, sino que pone ejemplos, ¿no? El hecho de, por ejemplo, de decir, y estos son los ejemplos que estoy dando también, el hecho de decir cuando un funcionario se ausenta debería otorgar o finalmente tener un órgano suplente o un funcionario suplente y comunicar al administrado de que su caso ahora ya no le está viendo tal funcionario sino está a cargo de otro y que finalmente el procedimiento no se entropece, no sigue su cauce. La 27444 es una suerte de manual, eso que algunos compran el ABC, el procedimiento administrativo, ¿no? Con el sello de algunas editoriales. Lo mismo podría decirse que es la 27444 hecho norma. Entonces, son algunas de las cuestiones, ¿no? Otra de las reglas de celeridad y facilidades que da la 27444 es, por ejemplo, se pone en el lugar el legislador de qué sucede cuando tenemos casos que son iguales, son muy parecidos y los tenemos en gran cantidad y la misma motivación de una resolución, del acto administrativo contenido en dicha resolución, va a ser equivalente a las demás 100 restantes. ¿Qué sucede, por ejemplo, en los casos, y es común, tal vez acá hay gente o funcionarios del INDECOPI que han visto temas concursales? ¿Qué sucede cuando son 50 trabajadores y ustedes ya proyectaron la resolución o respuesta para uno de ellos que es idéntica a las 49 de los 49 trabajadores restantes? La 27444 se pone en ese supuesto y dice, puedes realizar una suerte de moldes, planillas o finalmente reproducción masiva de resoluciones con la misma sustentación, únicamente cambiando el nombre, en este caso del titular o el particular involucrado, siempre y cuando que se entienda que cada resolución es un acto administrativo en particular, obviamente, y siempre y cuando se garanticen o se procure respetar las garantías de cada uno de los administrados. Esas reglas básicas que las menciono acá como ejemplo, también se le ocurre a la 27444 mencionarlas. Como les digo, sale de lo habitual de un legislador ordinario y también se pone en el lugar de vamos a tratar de enseñarle a manera de manual al particular o al lector de la norma o al operador jurídico cómo se debe entender esta normativa. Y eso es lo que destacan profesores que incluso conformaron la misma comisión que redactó esta ley. Por eso incluso algunos, cuando han presentado proyectos de modificación a la norma, en realidad han propuesto, reduzcamos la cantidad de texto que tiene la ley, porque en realidad, más que una norma ordinaria, se ha vuelto también una suerte de resumen del cuaderno, ¿no? del año académico. Bien. Esos eran algunos de los ejemplos que quería mencionar en cuanto a la celeridad. Otra cuestión que alude el legislador en cuanto al procedimiento y su ordenación es la acumulación de procedimientos. Desde luego, acá también confluyen algunos principios como celeridad, ¿no? Por ejemplo, eficacia y eficiencia. ¿Por qué? Porque si te encuentras ante procedimientos finalmente en las que se exige, son los mismos hechos o son muy parecidos, las pretensiones son equivalentes y finalmente la autoridad administrativa es la misma, ¿por qué no mejor acumular los mismos procedimientos y resolver todos en uno? Tienen sus pros y sus contras, ¿ah? De hecho, la propuesta aquí en la 27444 se han puesto en el lugar de que eso va a agilizar el procedimiento y vas a resolver más casos en uno solo. Sí, pero en muchas ocasiones nos hemos topado también con el hecho de que acumulan procedimientos entre uno que ya estaba culminando, ya habían terminado todos los alegatos, todos los argumentos, todos los escritos de las partes y finalmente ya estaban por resolver, lo acumulan con uno que recién está empezando, ¿no? Porque finalmente vieron que los hechos, los argumentos y la autoridad finalmente son las mismas. En algunos casos, el que estaba más avanzado evidentemente tuvo que retrasarse o acomodarse un poco a que el otro finalmente lo aparejara y finalmente se resolvieran conjuntamente. Entonces, tiene sus pros y sus contras. La regla finalmente que acoge la 27444 en el caso de ordenación del procedimiento es que cuando el funcionario advierta que es posible acumular estos expedientes o estos procedimientos, se hará. Es más, la decisión de acumular los mismos no será impugnable, finalmente no es cuestionable. Ojo, eso es una de las cuantas o pocas decisiones de la administración durante el procedimiento que no aceptan algún tipo de cuestionamiento o impugnación. El expediente único, finalmente, contenido en el artículo 150, obviamente no entendemos por expediente único el hecho de que solo haya un file, ¿verdad? En realidad se trata de que finalmente todas las actuaciones, todos los hechos y todos los argumentos
consten en un mismo íter ordenado bajo un mismo cuerpo que se denomina expediente, independientemente de los tomos o folios que tenga el mismo. De hecho, esto va de la mano también con lo siguiente, si mal no recuerdo bien a continuación. En el cual en realidad el expediente, e incluso la 26444 pone esa regla, lo ideal en número de folios para que un expediente sea ordenado es que no exceda los 200 folios, salvo que en la documentación o el informe que vayas a agregar se vea partido y justifique esto, que se puedan exceder el número de folios de 200, me refiero. Entonces, el legislador, en este caso de procedimiento administrativo, o la comisión en su momento, se puso en el lugar de que queremos orden, queremos claridad y queremos una administración al servicio del particular. ¿De qué modo? Dándole herramientas básicas como esta, del hecho de garantizar de que toda actuación conste en un expediente administrativo. Nada de tener expedientes supletorios o copias adicionales del expediente, porque finalmente lo que quiere el legislador es que haya una sola constancia original de todas las actuaciones en un mismo expediente. Presentación externa de expedientes. Y esto es lo que le mencionaba, se pone el legislador en el lugar de que queremos tutelar al mínimo este orden en el procedimiento y vamos incluso a aprobar un número de folios máximo por tomo, ¿no? Intangibilidad del expediente. ¿Sí? Intangibilidad del expediente. Yo me he topado desde que, incluso cuando tuve prácticas en el sector público, cuando también fui profesional en el sector público y ahora también desde la práctica del sector privado, me he podido topar con algunos casos en los cuales se advierte necesariamente cuál es la negligencia por parte del funcionario en algunas ocasiones y que no preserva o tutela la integridad del expediente. Toda la documentación debidamente foliada y finalmente tal cual fue presentada por los administrados debe constar en el expediente. ¿Qué sucede finalmente si se extravía? Se ordena la reconstrucción del mismo y esto obviamente está a cargo y bajo responsabilidad de la autoridad administrativa. La integridad del expediente en realidad no es otra cuestión que exigir que todo aquello que se ha actuado no sea tergiversado, sea alterado o sea extraviado del cuerpo del mismo. Si hay la necesidad, y en este detalle también se pone el legislador, si hay la necesidad de desglosar algún documento, digamos, ha pasado que a la entidad se le tiene que presentar la copia simple o en algunos casos la copia legalizada de un documento, por ejemplo el cartón, y ustedes le requieren para acreditar, digamos, que son egresados o finalmente titulados bajo una universidad, o por ejemplo ahora con la SUNEDU, que quieres homologar un título o finalmente convalidar los estudios en el extranjero para poder ser docente, por ejemplo, en el país. ¿Qué sucede si presentas el original de algún documento, todo, digamos, tu cartón, ¿no? Y finalmente lo que tú quieres finalmente es extraer ese documento del cuerpo del expediente y dejar convalidado de que lo que estás dejando ahora a cambio es la copia que era en realidad lo que estaban pidiendo. Incluso por estos casos se deja constancia de lo que se ha extraído del file del expediente para saber qué era lo que constaba en su momento, ¿no? El empleo de formularios, nuevamente, otro ejemplo de la administración al servicio del particular. El hecho de que ustedes encuentren en las ventanillas de los ministerios, en las ventanillas de los municipios, el caso de SUNAT, son claros ejemplos y de buenos formularios para dar la mano al particular, porque el particular no necesariamente ha leído la norma, ni mucho menos es abogado. ¿A qué apunta finalmente esto? Y es una muestra adicional de la administración trabajando al servicio del particular. Hagamos del procedimiento administrativo en realidad algo sencillo al particular. No es una traba burocrática más, no es un escarmiento que tienes que atravesar necesariamente para que se haga efectivo tu derecho o tu pedido. En realidad es el Estado, la administración misma, trabajando para ti, dándote las herramientas al punto de que te puede facilitar formularios en los cuales están los cuadros o los textos básicos que tienes que completar para pedir o finalmente atravesar exitosamente un procedimiento administrativo. Como les digo, toda esta dinámica de la ordenación del procedimiento se puede advertir, y lo decía en un inicio, el procedimiento administrativo como una garantía del particular. Hay un manual, un libro muy interesante que desarrolla esto de la garantía o el procedimiento administrativo como garantía del administrado, que coordinó el doctor Guido Santiago Tawil en Argentina, que sale con los profesores de la cátedra del Derecho Administrativo en la Universidad de Buenos Aires.
Y el primer capítulo de este manual, bastante recomendable, alude a lo que es la administración pública o finalmente el procedimiento administrativo como garantía de los particulares. Entonces, a tal punto llega esta garantía de que la administración, y bajo la ordenación del procedimiento, se le exige a la administración finalmente tener modelos de escritos, así como tienen formularios, algunos modelos de escritos, y evidentemente los errores que puedan contener estos modelos no podrán ser finalmente imputables al particular o no perjudicarlo en lugar de favorecerlo o ayudarlo. Bien. En cuanto a la elaboración de actas, de hecho, todo este título y este texto del procedimiento administrativo no es que sea pues el más abstracto que digamos, ¿no? Y no es de hecho el texto o el título a partir del cual se puedan elucubrar más teorías o posiciones académicas al respecto, pero no es que no se pueda hacer alguna en realidad. Y lo bueno es advertir, o al menos lo que yo me pongo como objetivo es que ustedes adviertan cómo en la ordenación del procedimiento podemos advertir no una relación de jerarquía de la administración sobre el particular, sino en realidad esa relación de cooperación, ¿no? y de función de la administración en favor del particular, en dar una suerte de herramienta más para que éste pueda efectivamente concretar sus pedidos o sus derechos. Y el tema de elaboración de actas, y muchos de ustedes han topado seguro en la práctica con ellas, las actas pueden tener o no naturaleza de acto administrativo, ¿no? Si es un acta en la cual se constata nada más que en tal día, a tal hora, entre tales personas se concreta una reunión, pues será tal cual un acto de administración más, no tendrá una naturaleza de acto administrativo. Pero ¿qué sucede si con ocasión de esta acta se constatan presuntos hechos infractores, ¿no? Las visitas inopinadas, por ejemplo, el levantamiento de actas en las cuales uno constata la comisión de presuntas infracciones administrativas. Entonces, no es que sobre un acta, de manera general se puede decir que no son actos administrativos o que finalmente no desencadenan efectos sobre los particulares. Dependerá de qué contenga dicha acta, ¿no? Si, como les digo, es una mera recopilación de los hechos y de que tales personas se reunieron y amén, tal vez solo sea un acto de administración más, pero si en ellas se constatan efectos que pueden desencadenarse sobre los particulares, y el caso más emblemático es el de las actas de fiscalización o supervisión en el marco de futuros procedimientos sancionadores, de hecho que esto podrían constatar una naturaleza distinta de acto administrativo. De hecho, si mal no recuerdo, el profesor Morón, con ocasión de los comentarios a este artículo, realiza la misma precisión en su texto bastante conocido sobre comentarios a la ley 27444. ¿Qué cosa curiosa se puede advertir en el tema de actas? Ustedes se han topado en realidad que no necesariamente son los mismos funcionarios o aquellos que tienen la posición de funcionario en la administración, o no es el mismo órgano a través de sus funcionarios los que supervisan, fiscalizan y levantan las actas, ¿verdad? En el hecho, ¿y a qué me refiero? En el caso, por ejemplo, de OSINERMIN o los terceros supervisores, o en el caso de OEFA, muchas entidades supervisoras contratadas, subcontratadas por OEFA o por OSINERMIN, son particulares en realidad desempeñando la función administrativa de supervisión y por encargo de ella o delegación de ella, visitando instalaciones privadas o de los particulares o también de empresas públicas, constatando hecho y levantando observaciones o presuntas infracciones cometidas. Son particulares ejerciendo función administrativa. Es uno de los fenómenos, por ejemplo, que podemos advertir con ocasión de este artículo y la mención de actas, ¿no? Son particulares ejerciendo función administrativa delegada o contratada por parte de la administración pública, levantando actas, finalmente, que bien pueden dar pie, tienen tanta relevancia y efectos, como les digo, jurídicos, que pueden dar pie al inicio de un procedimiento administrativo sancionador y finalmente la imposición de una multa o una sanción al particular infractor. Bien, eso es en realidad lo que quería advertir sobre ese extremo. Medidas de seguridad documental, creo finalmente que lo he mencionado también a grosso modo anteriormente, no quiero dilatarme más, entiendo lo ajustado que estamos con el tiempo. Y bueno, finalmente todo este tema de la ordenación del procedimiento que hemos mencionado sería simplemente un mero poema escrito en la norma si no tuviéramos también un mecanismo para reclamar cuando este trámite o este procedimiento no transcurre del modo ideal o no transcurre conforme a ley. ¿Qué es lo que nos ofrece la 27444? En su artículo 158, la posibilidad de quejar
al funcionario, ¿no?, finalmente a cargo del procedimiento o que no está observando los plazos o las formalidades o las reglas finalmente del procedimiento, quejarlo obviamente ante el funcionario o el superior jerárquico de este último. Entonces, la queja de hecho no es un recurso, no es un recurso impugnatorio, eso está claro, es únicamente un instrumento de control de los funcionarios por parte del particular, a efectos de exigir que este último observe las reglas del procedimiento a las cuales está llamado a acatar. Bien, eso es lo que quería mencionar a grosso modo de la ordenación del procedimiento administrativo. Todo este cauce procedimental, ¿no?, que se origina con el pedido de un particular o que puede también ser iniciado de oficio y que finalmente desencadena todo un conjunto de actuaciones, pruebas, evaluaciones y que finalmente ejercicio de función administrativa y que finalmente culminan en el dictado o en la emisión de un acto administrativo, se da en este cauce que está llamado a ser ordenado finalmente y a marcar algunas pautas que la diferencien del proceso y de las formalidades del proceso civil o judicial. Entonces, creo que lo principal que hay que destacar en cuanto a la ordenación es ese informalismo primero que se le da a favor del administrado para finalmente no tener que encauzar, entorpecer o finalmente dejar sin efecto un procedimiento por meras formalidades o meros vicios que pueden ser salvables, ¿ok? Y lo último que quería referirme ya más someramente, porque de hecho no hay nada que lucubrar, no hay nada nuevo que crear finalmente, y esto dependerá de la legislación de cada estado, de cada país, es referirnos un poco a los plazos y términos, que también me han encargado para esta corta sesión. En cuanto a los plazos y términos, lo primero que hay que señalar es que en la 27444 se ciñe como una regla supletoria en cuanto a plazos y términos. En realidad, esta regla general supletoria vendría a ser la excepción, ¿no?, porque como les mencionaba al inicio, con lo que convivimos a diario es en realidad con procedimientos sectoriales, procedimientos especiales, sujetos a plazos que distan mucho de estos breves que ofrece la 27444. A mí me encantaría que mis pedidos ante el Ministerio de Energía y Minas, cuando solicito la aprobación o la concesión definitiva para un proyecto, o los ambientalistas tal vez rogarían también que su estudio de impacto ambiental sea aprobado en un plazo breve. Yo rogaría porque se le aplicaran estos plazos de 30 días, por ejemplo, que da la 27444, pero no. ¿De acuerdo? Estos son finalmente los plazos generales que, si es que la norma especial o el procedimiento en particular no señala una regla distinta o no señala regla alguna, finalmente se aplica la regla o el plazo general contenido en la 27444. Hay algunos plazos que he querido destacar, ¿no? Por ejemplo, en la 27444 se pone en este lugar: para la recepción y derivación de un escrito a la unidad competente dentro del mismo día de su presentación, señala la normativa. Para actos de mero trámite y decidir peticiones de ese carácter, la regla general, 3 días. En realidad, son días, uno dice, en verdad qué eficiente, qué veloz que en realidad resuelve el funcionario de la administración pública de nuestro país, ¿no? Para emisión de dictámenes, peritajes, informes y similares, dentro de 7 días después de solicitado, señala la 27444. Y para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad como entrega de información, respuestas a las cuestiones sobre las cuales deben pronunciarse, dentro de los 10 días solicitados. Estos son los plazos generales que menciona la 27444 más relevantes. Y hay un asunto sobre el tema del cómputo del plazo, ¿no? ¿Cómo se computan estos plazos? Pues el plazo expresado en días es contado a partir del día hábil siguiente, de aquel en el cual se practica la notificación o publicación del acto. En el caso del plazo expresado en meses o años, como es el caso de meses, por ejemplo, el plazo para interponer una demanda contenciosa es contado a partir de la notificación o de la publicación del respectivo acto. Cuando el plazo es señalado por días, la otra regla que señala el 27444 se entenderán que son días hábiles, bien. Y cuando el plazo es fijado en meses o años, son contados de fecha a fecha. Te notificaron un 29, pues vencerá el 29 3 meses después. Bien. Término de la instancia. Así como tenemos plazos fijados objetivamente en días, meses u años, también tenemos términos. Y aquí en realidad hay un desarrollo escaso o escueto por parte de la 27444.
yo he querido en realidad hacer mención en particular, y alguna vez fui testigo y recurrimos a la aplicación de esta directiva. En cuanto al término de distancia, la ley prescribe que al plazo que se ha establecido legalmente se podrá sumar adicionalmente el término de distancia entre las distancias. ¿Qué distancias? No señala, pero finalmente donde está la autoridad administrativa, que es donde emite el acto administrativo, y donde se encuentra finalmente el particular o el administrado. ¿Cómo considerar estos términos de distancia? No ha sido desarrollado por la norma 27444. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que funcionarios en algunos casos han aplicado en sede administrativa? Es el cuadro general de términos de distancia que ha sido aprobado por el Poder Judicial. Yo he citado ahí la resolución, la 1325, y data del año 2000, y en la cual en realidad hay mucho que actualizar también. O sea, al año 2000, de hecho, hay una brecha de 16 años en los cuales infraestructura, mal que bien, así digamos, o así seamos testigos de la brecha de infraestructura que atraviesa nuestro país. La infraestructura en 16 años, las carreteras, las pistas finalmente han sido desarrolladas, sí, en varios lugares, y muchos de los plazos que están contenidos a la actualidad en este cuadro en realidad ya están desactualizados. Bueno, en beneficio de la administración será, pues, ¿no? Porque en realidad estos plazos, estos términos finalmente son mayores, en realidad apuntarían a haberse reducido un poco tal vez, pero sí de acuerdo a lo que se prescribió en el año 2000, y se suman adicionalmente a los plazos objetivamente señalados en días, años o meses por la 27444. Estos plazos definitivamente son de carácter improrrogable. Yo les mencionaba, salvo que la normativa especial dé una chance distinta o se deje a discreción de la autoridad administrativa evaluar si conviene o no. Yo les daba el caso, por ejemplo, al principio del procedimiento sancionador, ¿no? Cuando tú eres notificado con la carta de inicio o el oficio de inicio del procedimiento administrativo sancionador, incluso en el reglamento del procedimiento administrativo sancionador de Sinermin, que es el que más recuerdo, siempre te conceden por general 15 días, ¿no? 15 días hábiles para que presentes tus descargos. Esta misma normativa da pie a que por discreción de esta autoridad administrativa ese plazo se pueda hacer ampliado. ¿A criterio de qué? Pues dependiendo de la magnitud de los actos infractores o presuntamente infractores que has cometido, la autoridad administrativa valorará si conviene o no que tú tengas más días para poder adquirir o recabar toda la carga, todo el material probatorio y documentos que se te ha sido requerido para que puedas efectuar tus descargos en sede administrativa. Y así tenemos que hacer la regla general, ¿no? Y lo que le mencionaba al principio, ¿cómo me gustaría que en realidad este plazo de 30 días fuera en realidad la regla general también en los procedimientos especiales, en donde lamentablemente muchos de ellos, en caso de procedimientos especiales, sectoriales, en los cuales se involucran recursos naturales, medio ambiente, seguridad, salud, sabemos que al cabo del plazo que esté señalado, y si es el plazo general de 30 días, únicamente lo que cabrá será el silencio. Y como ustedes sabrán, la ley del silencio administrativo, que fue vendida políticamente en su momento, si mal no recuerdo, año 2008, fue vendido en el gobierno de turno de aquel entonces como la ley del silencio positivo, es decir, si el funcionario desgraciado, como lo vendieron en ese momento, no se ha tomado el tiempo necesario para resolver tu pedido, entonces se entenderá otorgado a tu favor, silencio positivo. La verdad es que en la primera disposición final y transitoria de esta ley del silencio administrativo en realidad nos da a entender que la regla es el silencio negativo, ¿ok? La regla de nuestro país apunta que en realidad la regla del silencio es negativo. ¿Por qué? Y ustedes revisan la primera disposición final. En una disposición final y transitoria mandaron esa regla. Después de todo lo que recitaron, que parecía que era muy favorable al particular y que había un silencio positivo a nuestro favor, dijeron, por si acaso hay que exceptuar que no se aplicará el silencio positivo en todos aquellos procedimientos en los cuales estén vinculados temas de medio ambiente, temas arqueológicos, seguridad, salud, recursos naturales. Bueno, entonces, ¿para qué queremos esa ley o queremos que se preocupen por el silencio, ¿no? Bien, yo espero, más allá del tema que ustedes lo pueden ubicar bien en la norma, o más allá de los temas puntuales que no van para enarbolar más, haya podido quedar claro ese primer objetivo que les mencioné de advertir que es en realidad la administración la que está al servicio de nosotros, de los particulares, de los administrados, no al revés. El procedimiento administrativo no es en realidad un favor que nos están dando, es un instrumento, una garantía que tiene que finalmente garantizar la administración pública para efectivizar nuestros derechos, nuestros intereses en ese Estado de Derecho. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.